¿Consumir soya está asociado con cáncer de mama? En este video continuamos revisando algunos de los elementos de la lista del New York Times sobre mitos que algunos expertos nutricionales consideran que deberían desaparecer. Hola, yo soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! 4. Alergia a los cacahuates. La recomendación tradicional era nunca dar cacahuates a los niños pequeños, pero un estudio experimental publicado en el 2015 modificó este paradigma. Este ensayo se basó en una observación previa. Resulta que la incidencia a esta alergia era 10 veces mayor entre niños judíos en Reino Unido que entre niños israelíes con ascendencia similar. Al analizar qué podría provocar esta diferencia, se identificó que en Israel, los alimentos que contienen cacahuate se introducen normalmente a la dieta cuando los bebés tienen aproximadamente 7 meses de edad y se consumen en cantidades sustanciales. En cambio, en el Reino Unido, los niños no suelen consumir alimentos que contengan cacahuate durante todo su primer año de vida. ¿Sería posible que la ingesta temprana de cacahuates sea útil? El ensayo experimental incluyó a un grupo de niños de 4 a 11 meses de edad con eczema grave, alergia al huevo o ambas cosas. Antes de someter a los niños a ningún experimento, se verificó su nivel de sensibilización a los cacahuates a partir de pruebas cutáneas. Aquí se identificó que había niños que ya podían considerarse alérgicos al cacahuate, aquellos que al ser expuestos formaban una roncha de más de 5 milímetros de diámetro. Estos niños fueron segregados y no se incluyeron en el experimento. También se identificó a los niños que al ser expuestos en su piel al cacahuate no tenían ninguna respuesta alérgica y aquellos que sí formaban una roncha de hasta 4 milímetros de diámetro. Estos niños, los que no mostraban ninguna respuesta alérgica o los que su respuesta era moderada, una roncha de hasta 4 milímetros de diámetro, se dividieron de manera aleatoria en dos grupos. Un grupo consumiría cacahuates de manera temprana y el otro evitaría todo el alimento con cacahuate hasta los 60 meses de edad. Al llegar a los 60 meses, todos los niños realizarían una prueba para determinar la prevalencia de esta alergia. Entonces, entre los 530 participantes que en la prueba cutánea no tuvieron ninguna reacción, algunos fueron expuestos de manera temprana a los cacahuates y otros no. A los 60 meses de edad, en el subgrupo en el que se evitó totalmente en su dieta el cacahuate, desarrollaron alergia el 13.7% y en el subgrupo en el que sí fueron expuestos de manera temprana al cacahuate, solo el 1.9% de ellos desarrolló la alergia. Entre los 98 participantes que tuvieron una respuesta moderada en la prueba cutánea, es decir, los que sí formaron una roncha, pero de hasta 4 milímetros, también algunos fueron expuestos de manera temprana al cacahuate y otros no. A los 60 meses de edad, el 35.3% de los que evitaba el cacahuate desarrolló la alergia, mientras que solo el 10.6% en el grupo que la consumía de manera temprana la desarrolló. Debido a la magnitud del efecto observado y el gran número de participantes en el estudio, estos resultados recibieron una amplia publicidad y posteriormente se desarrollaron recomendaciones clínicas centradas en la prevención de la alergia al cacahuate en función de una exposición temprana. Estos lineamientos además tomaron en cuenta otro estudio en el que se evaluó la introducción de distintos alimentos alergénicos en bebés lactantes alimentados con leche materna. En este caso, se identificó que entre aquellos que sí fueron expuestos al cacahuate de manera temprana, hubo una incidencia de desarrollo de alergia en 1.2% de los casos, mientras que la incidencia en quienes se les expuso hasta los 6 meses de edad, hubo un desarrollo de alergia en el 2.5% de los casos. Entonces, resulta que exponer de manera temprana al cacahuate sí podría ser útil. Esto, sin embargo, no significa que todo el mundo debe darle cacahuates a cualquier bebé en cualquier dosificación y menos en cualquier presentación. No se te vaya a ocurrir darle un cacahuate entero a un bebé porque se puede asfixiar. Lo que estoy diciendo es que hay protocolos y habrá notado que mencioné que en los estudios antes de exponer a los menores se evaluaban reacciones alérgicas de manera cutánea. Tu
Tu pediatra es la persona indicada para darte las recomendaciones y hacer el seguimiento. Discute este tema con el médico. Este proyecto sobrevive gracias a tus donaciones. Si deseas apoyar la creación de contenido, puedes dar clic en el botón Unirme para contribuir mensualmente. Distintos montos de donación te permiten acceder a diferentes ventajas, desde emoticones en los comentarios, videos exclusivos un poco más personales y de opinión, o hasta cupones de descuento para mis cursos. Si prefieres apoyar en una única ocasión, en lugar de donar mensualmente, puedes utilizar este otro enlace. Si además de suscribirte al canal, te gustaría recibir cada mes un correo con el resumen de los contenidos más recientes que tenemos, en la descripción del video hay un enlace que puedes utilizar para registrarte. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Mito 5. La proteína de origen vegetal es incompleta. Para construir músculos necesitamos proteínas. Para construir proteínas necesitamos distintos aminoácidos. Algunos aminoácidos los producimos nosotros mismos por distintas rutas metabólicas y otros sí o sí los debemos consumir en los alimentos. Estos últimos se llaman aminoácidos esenciales. En algún momento se propuso la idea de que para poder complementar la ingesta de los aminoácidos esenciales con una dieta vegetariana, debías combinar cuidadosamente los alimentos que ingerirías en cualquier día. Pero esta idea ha ido cambiando. Análisis como este han identificado que, de hecho, todos los alimentos de origen vegetal contienen todos los aminoácidos esenciales que nosotros no podemos producir para poder ensamblar las proteínas. La diferencia radica en las proporciones. Esto significa que el enfoque actual enfatiza la importancia de una dieta balanceada, y el problema principal lo encontraríamos en el caso hipotético de que un alto porcentaje de tus calorías vengan, por ejemplo, de harina. Pero si tu dieta es suficientemente diversa, sí deberías tener la posibilidad de obtener las proporciones básicas de proteínas que requieres sin cuidar tus alimentos con lupa. De hecho, análisis como este otro, donde se analizó la ingesta de más de 70,000 personas en Canadá y Estados Unidos en un periodo entre 2002 y 2007, identificó que la ingesta total de proteínas no es tan distinta entre los distintos regímenes alimenticios. Lo importante, insisto, es tener una dieta variada y balanceada. De hecho, hay estudios como este que se han realizado para analizar si la función y estructura vascular y esquelética difiere entre omnívoros y vegetarianos sin encontrar diferencias. En este otro estudio se evaluó durante 12 semanas la adaptación del cuerpo sometido a entrenamiento de fuerza con una ingesta proteica ajustada, tanto para ovolacto-vegetarianos como para no vegetarianos u omnívoros. El estudio se centró en medir la evolución del grosor del músculo cuádriceps femoral, la extensión de la rodilla y el par isométrico máximo, junto con la composición corporal antes y después de la intervención de cada persona. Se encontraron resultados equiparables, tanto en el crecimiento de musculatura como en la disminución de grasa, a pesar de que en sus mediciones el grupo vegetariano logró una ingesta menor de proteína que el grupo omnívoro. Revisiones de literatura como esta identifican tanto posibles ventajas como desventajas de una dieta vegetariana. Aquí también se recaba información de estudios donde se ha evaluado el tiempo de recuperación después del ejercicio, el desempeño en la realización de ejercicios que requieren arranques de fuerza, sin encontrar que la dieta vegetariana tenga un impacto negativo en la persona. Y por el contrario, se han encontrado ventajas en esta dieta por la presencia de mayor fibra y antioxidantes. Por cierto que hemos hablado ampliamente de las ventajas de la fibra y los antioxidantes en otros videos. Es importante destacar que los propios autores del artículo hablan de la importancia del seguimiento por parte de un profesional nutricionista, especialmente si tú eres deportista. Quizás tengas en mente iniciar un proyecto de videos educativos para redes sociales, o quizás quieres convertirte en un divulgador científico. Para ambos intereses, cuento con cursos con los que puedo ayudarte a plantear e iniciar tu proyecto. Ofrezco estos cursos solo en ciertos meses, por lo que si quieres enterarte cuando tengamos inscripciones, puedes registrarte en este enlace. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Mito 6. La soya y el cáncer de mama. El origen de esta idea es que la soya contiene fitoestrógenos, específicamente algunas moléculas como la genisteína y la daidzeína. Estas moléculas tienen cierta semejanza estructural con el estradiol humano, que es una forma de estrógeno. Por su similitud, se ha considerado que estas moléculas
podrían unirse a los receptores del estrógeno en el cuerpo y podrían afectar de alguna manera las vías relacionadas con estas hormonas que influyen en la aparición de afecciones como el cáncer de mama. Sin embargo, hay que dejar en claro que una cosa es lo que se ve en un modelo conceptual o in vitro o incluso en modelos animales y otra es qué sucede tal cual en los humanos. En revisiones de literatura como esta, se reconoce que los posibles efectos de este tipo de moléculas, fitoestrógenos alimenticios, podrían depender, por un lado, del tipo de fitoestrógeno, la concentración y qué tanto absorbe en nuestro cuerpo este nutriente. Pero por otro lado, también pueden depender del origen étnico de la persona, sus niveles hormonales, que dependen de su edad, sexo y su estado de salud en general. Por ejemplo, aunque los fitoestrógenos sí se transfieren de la sangre materna al feto, no se han observado efectos en las primeras etapas de la vida. Tampoco se han encontrado cambios endocrinos en los lactantes alimentados con fórmula de soya, excepto en un estudio en el que se analizaron lactantes con hipotiroidismo congénito. Y aún en ese caso, no se identificó de manera concluyente si tenían alguna afectación en la función tiroidea. Sí es posible que el consumo de fitoestrógenos en condiciones de insuficiencia de yodo e hipotiroidismo afecten la función tiroidea y favorezcan un desequilibrio endocrino. Pero específicamente cuando hablamos del cáncer de mama, metaanálisis como este, en que se trabajó con la información de 19 estudios independientes enfocados en poblaciones asiáticas, lo que concluyen es que el consumo de soya podría de hecho reducir el riesgo de este cáncer. En otros análisis se concluye que en realidad es difícil identificar una relación clara y que, para complicar más las cosas, parece que donde sí hay un riesgo de este tipo de cáncer en mujeres es en mujeres posmenopáusicas con alto consumo de azúcar. Finalmente, análisis como este, donde se incluyeron datos de 49 estudios independientes, identifica que el consumo de frutas y verduras se asocia con una disminución de riesgo de un 29% al cáncer de mama, mientras que la ingesta de proteína de soya e isoflavonas de soya podrían estar asociadas con una disminución de riesgo de cáncer de mama en un 35 y 32% respectivamente. Así que al menos yo no vi razones concluyentes por las cuales se pudiera pensar que consumir soya efectivamente favorezca en general la incidencia de este tipo de cáncer. En cambio, como hemos discutido en videos como este, sí tenemos más claros otros factores significativos que conviene evitar para reducir nuestro riesgo. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver la primera parte de este video donde analizamos otras preguntas o mitos nutricionales como si las personas con diabetes tipo 2 pueden o no consumir fruta. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.